Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Alexander Rodríguez Ramírez y quiero hablarte unos breves minutos sobre la palabra de Dios. Mientras tanto, escuchemos esta hermosa adoración unos segundos. Eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Y cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo desde el fondo de mi alma. Te daré mi adoración. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré. San Juan capítulo 4, verso 28 al 30. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El tema de hoy es: hablemos de Jesús. Hablar de Jesús es algo maravilloso, es algo impresionante, es algo que me apasiona totalmente. Quiero hablarte sobre uno de los grandes avivamientos que han ocurrido en la historia de la iglesia. Quiero hablarte sobre Evan Roberts y el avivamiento de Gales. Gales, en 1904, sucede uno de los hechos más impactantes en la historia de la iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día, cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra. Él tenía su mente y corazón puesto en el cielo. Se llamaba Evan Roberts, como le decía anteriormente. Un día le dijo a su más cercano amigo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios pueda darnos 1000 almas ahora?, le dice Evan Roberts a su amigo. Y en 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Esto es una historia que me impactó mucho, ver a un joven apasionado por Jesús y su palabra, que salía de su zona de confort a predicar a Jesús por su país, a hablar de Jesús y ver cómo Dios cambiaba y transformaba a las personas de su comunidad por medio de la palabra de Dios. La palabra avivamiento significa vivificar, animar y encender. Claro, para que esta situación sea necesaria, ha tenido que haber un apagón, un descenso o una mortificación. Es decir, un acercamiento al estado inerte, sin vida, anteriormente. Cuando nos referimos a un avivamiento en los creyentes o en el pueblo de Dios, nos referimos al deseo de volver a estar encendidos por y para Dios. Que nuestro amor por Él esté al rojo vivo, sea constante, que podamos vivir en el cumplimiento del primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde los versos 16 al 26 del capítulo 4 de Juan podemos ver que en la historia de la mujer samaritana hay 3 cosas importantes que Jesús les revela, las cuales cambiaron su vida totalmente. Jesús les revela su vida íntima a la samaritana, haciéndole entender que Él sabía todo lo que ella había hecho, llevando a la mujer a un nuevo nivel de diálogo. Es decir, estaban conversando, se estaban conociendo. Véase en Juan capítulo 4, versos 17 al 18. Esta conversación continúa. Luego Jesús les revela
un misterio del Padre, dando a entender que ella tenía que cambiar su estilo de vida. Véase en San Juan, capítulo 4, del 21 al 26, al 24. Después le dijo, yo soy el Cristo. Es decir, que Jesús le estaba diciendo, parafraseando, Jesús le estaba diciendo, ya me conoces. Porque claro, para hablar de Jesús primero hay que conocerlo y vivirlo, tener una experiencia propia con Él. Cuando Jesús le dice a esta mujer, yo soy el Cristo, la palabra Cristo significa el ungido. Jesús le está dejando dicho a esta mujer que Él es el ungido profetizado en el Antiguo Testamento, es decir, el Salvador. Cuando Jesús le dice esta palabra a esta mujer, provocó en ella que ella dejara de hacer lo que estaba haciendo y saliera a hablar de la experiencia que tuvo con Jesús. Esta mujer salió por Samaria, fue a su ciudad a hablar de Jesús y le dijo a los habitantes de aquella ciudad que vinieran a ver lo que un hombre le había dicho. Esta mujer salió a hablar de Jesús y ellos vinieron a él. Dice el texto principal que acabamos de leer. La gasolina del avivamiento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Y el mismo Juan dice que Él es el Verbo. En el verso 39 y 40 del mismo capítulo podemos ver que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Esta mujer salió a dar testimonio de lo que Jesús había hecho con ella. Por eso es necesario que hablemos de Jesús en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en donde quiera que nos movamos, que hablemos de Jesús, que hablemos que Jesús es vida, que Jesús salva. Porque así como la mujer samaritana, una persona puede soltar el cántaro y salir, dejar de hacer lo que está haciendo y salir a hablar de Jesús, a testificar de lo que Jesús ha hecho con su vida. Por eso debemos hablar de Cristo a donde quiera que vayamos. Así, porque nosotros no sabemos si hay una persona que necesita escuchar una palabra de parte de Dios. Y esto puede provocar que esta persona deje de hacer lo malo y empiece a testificar de Dios. Porque el hablar de Jesús transforma y cambia totalmente. Hago nuevamente referencia al avivamiento de Gales. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Y muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de rubro. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos. Y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El hecho de esta mujer samaritana ir a hablar de Jesús hizo que toda su ciudad viniera a Él. Esto es lo que debemos hacer, hablar de Jesús para que todo aquel que no conoce de Jesús venga a Él, se acerque a Él. No es de prosperidad, no es de carro no es carro y jipeta, no es de ti mismo que vas a hablar, es de Jesús, porque el único que cambia y transforma es Jesús. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Charles Spurgeon cuenta que una vez había un predicador que solamente subía al púlpito a hablar de él mismo. Y él le dijo que bajara y que se fuera a su casa. Y que volviera cuando él tuviera algo más importante que decir. Porque aquí solo hablamos de Jesús. Hablemos de lo grande que es Jesús, no de las cosas grandes que Él te puede dar. Pablo nos dice en Romanos 10:17,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, te exhorto a que hablemos de Jesús en todo tiempo, en todo momento. No dejemos de hablar de Jesús. Seamos testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y testifiquemos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y espero que la compartas con tus amigos y con aquellas personas que no conocen de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús a esa persona que no conocen a Cristo. Así que nos veremos hasta la próxima en el próximo video. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.